Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy es jueves y los jueves suelo hacer vídeos sobre hispanidad. Hoy también, no va a ser diferente. Pero quiero centrarme en los eventos de esta que es la semana grande de la hispanidad. O sea, el sábado es el 12 de octubre. Y por cierto, la plataforma por la España Constitucional, y estoy seguro que todas las demás asociaciones hispanistas del mundo estarán de acuerdo con ellos. La plataforma nos invita a sacar nuestra bandera de España al balcón el sábado, aunque no vaya a hacer muy buen tiempo, pero que saquemos nuestras banderas al balcón y celebremos el Día de España, el Día de la Hispanidad. Y si os animáis, id con vuestras banderas a las 12 del mediodía, a las 12, al ayuntamiento de vuestra localidad, de vuestro municipio, para reunirnos allí en honor a nuestra patria. Y nos ha pasado una lista, ha publicado una lista la plataforma por la España Constitucional de ciudades donde va a haber concentraciones con el lema pon tu bandera en el balcón, ¿vale? Pues saca tu bandera. Va a haber concentraciones, como digo, a las 12 en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Ávila, Blanes, en Gerona, Burgos, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ciudad Real, Granada, Guadalupe, pone delante del monasterio de Guadalupe, Jaén, Jerez, en Las Palmas de Gran Canaria, León, Mahón, en Menorca, Málaga, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Ponferrada, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Toledo, Valencia y Valladolid, en la Plaza España, junto a la Fuente de la Bola del Mundo. Nos comparten. Así que si podéis acudir a una de estas concentraciones, magnífico. Y si no, pues por lo menos sacad vuestra bandera al balcón. Y ya puestos a recordar, os recuerdo que esta tarde pues estaré presentando con Héroes de Cavite, a los que represento, y el Círculo Hispanista de Madrid, estaré presentando en el Teatro Mira de Pozuelo a las 7 la proyección de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Y después haremos un debate. Así que si os animáis, pues allí os veré. Y quería comentaros que lo que me han parecido los eventos hasta ahora, la impresión que tengo y también de charlar con gente, de verdad que ha sido muy interesante. El lunes pude asistir a la presentación de Jorge Luis García Ruiz de su libro Presidio, la historia documentada de 300 años en la frontera norte. No sabía yo que Jorge vive en Estados Unidos, en Houston, dijo, en Texas, me parece que vive. Lo digo de memoria, o sea que igual me estoy equivocando. O en San Antonio, es que dijo tantos nombres. Bueno, estuvo haciendo un recorrido, nos puso una serie de fotografías y estuvo haciendo un recorrido súper interesante. Realmente no, o sea, habló de su libro, pero no habló de su libro. Lo que estuvo haciendo fue recorrer todo el oeste, que fue todo el territorio de Nueva España, del Virreinato de Nueva España, que le arrebató Estados Unidos a México en 1848. Estuvo comentando cosas interesantísimas sobre Nueva Orleans, la Nueva Orleans de Luisiana en Estados Unidos, comentando, por ejemplo, que en todo el mundo se conoce o se cree, es que hay un montón de cosas, que en todo el mundo se conoce o se cree que Nueva Orleans es francesa y se habla del barrio francés de Nueva Orleans. Y comenta Jorge Luis García que el barrio francés se quemó porque lo habían construido en madera. Habían construido las casas en madera y se quemó. Entonces, bajo gobierno español se reconstruyó y el gobierno español ordenó que fuera reconstruido según la tradición española, en piedra o en adobe, y prohibió la construcción en madera. O sea que el barrio francés de Nueva Orleans es español. Y las huellas mayores que quedan en el barrio francés y en Nueva Orleans y en Luisiana en general son huellas españolas, del gobierno español, no del gobierno francés. Lo que ocurre es que los franceses se gastan
como 10 veces más que nosotros en propaganda y en darse, en cultura y en darse a conocer. Pero que todos los enrejados y todos esos balcones del barrio francés son enrejados malagueños y balcones españoles. Qué cosas, súper interesante. Pero bueno, estuvo recorriendo con las fotos y con su narración, estuvo recorriendo los presidios y las ciudades de Nuevo México, Arizona, Colorado, las expediciones, los recorridos, estuvo explicando qué se conserva en cada sitio, de arquitectura, qué queda, sobre todo las iglesias, porque se construían en piedra y no en adobe y duraban más, o sea, han durado hasta ahora. ¿Qué legado se conserva, dónde hay museos, los que tienen calidad, los que no, qué actitud tienen los locales con respecto a la cultura hispanista, comentando que son mucho más receptivos los anglosajones, o sea, los norteamericanos de origen anglosajón, son mucho más receptivos a la hispanidad que los hispanos. Los hispanos reniegan de la hispanidad, les han educado en México y en otros países a odiarse a sí mismos, básicamente. Muy interesante la conferencia del lunes. Muy interesante. El martes pude asistir a la presentación del libro, que lo tengo por aquí, Colón Emprendedor, aquí está, por Ignacio Moya, que es además vecino aquí de Torrelodones, y ya había asistido a una presentación de su libro, y además lo tengo y me lo he leído, pero siempre aprendes alguna cosa nueva, y comentó cosas muy interesantes pues eso, de la figura de Colón, porque lo que cuenta es Colón desde el punto de vista, Colón y su empresa desde el punto de vista de un emprendedor. Y comentó cosas también muy interesantes de los reyes católicos, de cómo afrontaron la empresa, de cómo la tomaron, bueno, de la inmensa suerte, llámalo suerte, pero ahí o crees en la suerte o crees en la mano de Dios, de lo muy poco probable que era que Colón llegara a América, porque aunque partieron del puerto de Palos en agosto, estuvieron un mes parados en las Islas Canarias por falta de aprovisionamiento, o sea, porque hicieron mal la preparación del viaje, por un problema de intendencia, de hacer mal la intendencia. Entonces, la logística. Entonces, estuvieron parados ahí un mes y se fueron a América, hacia América, en septiembre, cuando ya empieza la temporada de huracanes. Y ahora mismo estamos de huracanes, o sea, ahora está el huracán no sé cuantitos por ahí destruyendo cosas y poniendo vidas en peligro y, en fin, haciendo pues, lo que pasa con los huracanes. Era muy probable que la expedición de Colón se hubiese topado con un huracán que los hubiese barrido de la faz de la Tierra, habrían muerto todos y nunca hubiésemos, o sea, y no hubiese descubierto América, no hubiésemos a lo mejor encontrado nunca restos de ellos. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Habrían enviado otra expedición? ¿Los reyes católicos lo habrían intentado de nuevo? ¿Quién lo habría hecho? ¿Cómo se habría llamado el continente descubierto por cualquier otra persona con otro nombre diferente? No se habría llamado... O sea, Colombia no se llamaría Colombia, no sería no sería el Columbus Day. Podrían haber pasado cosas muy diferentes. Muy diferentes. Como Martín Pinzón, de los hermanos Pinzones, salvó a la expedición de un motín. O sea, Colón prácticamente provocó, no es que lo provocara, pero puso las cosas muy fáciles para que hubiera un motín cuando los marineros llevaban o casi 30 días sin divisar tierra y estaban completamente desesperados, aterrorizados y querían volver a España. Y cómo fue Martín Pinzón el que detuvo el motín y el que renegoció la situación y consiguió que continuaran el viaje. Pero al continuar el viaje, bueno, los marinos iban a matar a Colón, lo iban a tirar por la borda, que es lo mismo. Al salvar a Colón de ser arrojado por la borda, Colón
digamos que agradecido y humillado, permitió que Martín fijara un nuevo rumbo. Martín quería ir más hacia el sur, porque iban hacia Florida, ellos no lo sabían, claro, iban hacia Florida. Martín dijo que fueran más para el sur porque apreciaba que podía haber vientos más favorables, cosa que no acierta, y entonces llegaron donde llegaron, hacia la zona de la Española, porque el motín provocó que Martín salvara a Colón y entonces Colón estuvo más predispuesto a escuchar las peticiones de Martín Pinzón de que fueran más hacia el sur. ¿Qué cosas? ¿Y si hubiesen acabado en Florida y las corrientes del Golfo les hubieran rebotado hacia el Atlántico? Y de nuevo... O sea, muchas casualidades, muchas casualidades. Muy interesante. Muy interesante todo el asunto y todo el relato. Y por último, ayer tuvimos aquí en Torrelodones también el disfrute de 3 grandes espadas de la hispanidad. Se repartieron así a la limón los tiempos. Estuvieron Patricio Lons, Inmaculada Fernández López y Julio Enche. Y estuvieron hablando cada uno un poco de su parte. O sea, hicieron 3 ponencias distintas y complementarias. Pero primero Inmaculada hizo un sentido homenaje a Pablo Victoria, que era vecino de aquí de Torrelodones, y a su obra, con Cristina, su viuda, pues estando, que era la que presentaba el acto, así que fue muy agradable, muy emotivo. Y después del panegírico, del agradecimiento y de la mención honorífica que le hizo Inmaculada, Julio dijo que cuando él empezó con el tema de la hispanidad hace ya algunos años, dijo algo así, vino a decir que solo había 2 grandes Quijotes de la hispanidad que hacían la guerra por su cuenta y que estaban ahí solos contra el mundo porque nadie hablaba de la hispanidad, no había actos, no había congresos, bueno, no digamos ya congresos de reunificación, no había nada por el estilo, solo había 2 grandes espadas, 2 grandes Quijotes de la hispanidad ahí con lanza en astillero contra el mundo, que eran Pablo Victoria, fueron Pablo Victoria, el gran descubridor entre otras muchas cosas que hizo, autor de más de 20 libros, el gran descubridor de Blas de Lezo y el gran descubridor de la traición de Bolívar, el gran acusador de Bolívar, que es algo que todavía hay mucho que hacer ahí, pero fue Pablo Victoria. Y el otro que mencionó fue a Patricio Lons, que estaba sentado a su lado, como otro de los grandes espadas de la hispanidad ahí en solitario haciendo la guerra por su cuenta, dijo. Y muy interesante, muy interesante. Luego, Patricio comentó la diferencia, la enorme diferencia entre la actitud social, cultural, religiosa y legislativa de la monarquía hispánica frente a los indios y el concepto de la conquista y la evangelización de América, lo inmensamente diferente que era la actitud de la monarquía hispánica frente a la de los demás pueblos, frente a todos los demás. O sea, la diferencia es abismal y Julio lo explicó muy bien. Y por último, Patricio, pues estuvo pues también comentando sobre Pablo, sobre los conceptos de la reunificación y de la hispanidad de una manera sorprendentemente poética y entretenida. Fue muy interesante. Fue francamente muy interesante. Un auténtico disfrute. Y vendimos unos cuantos libros y estuvo francamente bien. Así que estoy, bueno, de momento muy satisfecho. Espero que lo de esta tarde salga muy bien. Animaos a venir al resto de eventos. Si queréis saber cuáles son, en mi vídeo del lunes los tenéis todos, que hay un cerro de ellos. Sacad la bandera al balcón el sábado. Y a los que vengáis esta tarde, pues nos vemos. Y si no, en el próximo vídeo. Hasta pronto.